tardes, iniciando esta grabación como parte del trabajo que tenemos para el módulo de la maestría, agradeciendo primero el espacio. Nuestra exposición, compañero Harold Martínez y yo, David Mora, nosotros vamos a hablar sobre los hitos sociopolíticos y económicos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, ya para cerrar estos temas. Primero, el contexto de lo que ellos llamaron en Japón una década perdida, ya que ellos empezaron a ver cómo China empezó a tener más poder en el mundo, a ser una potencia económica, a ser más reconocido, y ellos sintieron como japoneses que se sintieron estancados. Entonces, la postulación a estos juegos fueron concebidos como un símbolo de recuperación económica tras años de estancamiento, ya que, como se acaba de mencionar, China empezó a tener avances y ellos sintieron que se fueron quedando en el camino. Ellos querían demostrar además la superación del triple desastre que ocurrió en 2011, donde Japón sufrió un terremoto, un tsunami, un accidente nuclear, todo en el mismo momento, y la forma de demostrarle al mundo que ellos quieren salir adelante y de que pueden superarse y tienen una recuperación fuerte fue a través de los Juegos Olímpicos. Además, querían aumentar la influencia diplomática y y alcanzar 60 millones de turistas extranjeros anuales por algo que se llama poder blando. Es decir, ellos querían también demostrarle al mundo que pueden tener un poder, pero en este caso no con las armas ni con lo bélico, sino a través de fomentar el turismo y demostrar cómo su país se recupera económica y en infraestructura, además de los desastres. Los escándalos ocurridos previos al evento empezaron por corrupción en las licitaciones, ya que múltiples denuncias decían que los contratos fueron hacia amigos políticos, que hubo nepotismo y bueno, todas estas cosas que normalmente ocurren en la contratación. Nada más que se supone que Japón es un ejemplo mundial y pues aquí también ellos tuvieron estos escándalos. También una empresa habló del plagio del logotipo. Tokio 2020 tuvo un logotipo y las empresas que... Hubo una empresa que hizo una denuncia porque el logo fue muy similar. Además, pues había estadios que no estaban construidos y al hacerlos, pues resultaron mucho más costosos de lo que estaban presupuestados inicialmente. En febrero de 2021, Yoshiro Mori, que era el encargado como el presidente de la organización de los Juegos Olímpicos, renunció por declaraciones sexistas, ya que en su momento le cuestionaron que por qué no había más mujeres en el gabinete o trabajando en esto de los Juegos Olímpicos, y él realizó unas declaraciones donde denigraba a las mujeres y decía que las mujeres, entre comillas, las mujeres podían retrasar más las cosas, o que las mujeres hablaban mucho y que con las mujeres todo era un complique, diciéndolo así como coloquialmente. Además, patrocinadores reconocidos como Toyota y Fujitsu manifestaron su frustración pública, ya que como eran patrocinadores, su imagen se podía ver perjudicada ante los múltiples escándalos que surgieron. Adicionalmente, pues ya llegó lo que fue la pandemia. Esta fue la primera postergación que se hizo en la historia de los Juegos Olímpicos en tiempos de paz, es decir, salvo los Juegos Olímpicos que se aplazaron en tiempos de guerra por esa misma razón, no se habían aplazado los Juegos Olímpicos. Esta vez, obviamente a razón de la pandemia, estaban programados para el verano de 2020 y obviamente como estábamos en plena crisis de pandemia, pues no se pudo realizar. Los costos aproximados de los juegos fueron 15.4 mil millones de dólares pagados todo por los contribuyentes de Tokio y de otras partes de Japón. Consultando algunos artículos, así de manera muy resumida, algunos calificaban el modelo como un capitalismo tardío y un desarrollo urbano sin principios sostenibles. Simplemente se hicieron las construcciones de los estadios sin pensar en la sostenibilidad y el impacto ambiental que podrían causar.
Luego vienen las tensiones y la voluntad política debido pues a los tiempos de pandemia. Pues de todas formas las empresas, los patrocinadores y había una serie de intereses pues que estaban obviamente interesados o preocupados porque se realizaran los juegos. Entonces pues estaba tratando de apurar y el gobierno japonés pues lo que más pudo fue retrasarlo un año y se hicieron múltiples encuestas en medios digitales en Japón y el 83% de las personas apoyaba o cancelar o posponer mucho más tiempo los juegos. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional y el gobierno pues hicieron caso omiso a esto que sucedió y simplemente, entre comillas, escuchamos, pero no nos guiamos por la opinión pública. Básicamente no importó lo que la gente opinara, sino que ellos decidieron seguir adelante pese a la oposición de las personas, más con el sobrecosto que tuvo y que todo salió pues de los bolsillos de ellos mismos. Sin embargo, hubo protestas, hubo marchas, pero las personas no fueron realmente escuchadas y se iniciaron los juegos en verano 2021 con la implementación de la burbuja sanitaria, haciendo las pruebas PCR, la restricción, los estadios vacíos y todo aquello que pues nosotros también tuvimos que vivir en tiempos de pandemia. Otro apartado que se llama legado frustrado y cambio de paradigma. En este caso hubo ausencia de espectadores extranjeros, pues uno de los principales objetivos para realizar estos juegos era atraer a la gente a su país, mostrarle lo importante y el avance que tiene Japón. Sin embargo, pues muchos boletos fueron cancelados, muchas personas que tenían ya reservación para ver múltiples eventos tuvieron que cancelar porque obviamente se presentó primero la pandemia y después cuando ya empezaron los juegos, estos tuvieron que realizarse en público. Entonces se perdieron muchísimos espectadores y pues ese era el principal objetivo. Por otro lado, en otra cara de la moneda, Japón obtuvo un récord de medallas de oro, siendo 27, nunca habían tenido un número tan alto. Y esto cambió la percepción pública negativa a positiva durante el evento, esto hablando solamente en el ámbito deportivo. Sin embargo, se perdió la oportunidad de la exposición turística, ya que ha sido calificada como una de las ciudades más satisfactorias para visitar. Sin embargo, esto no se pudo comprobar esta vez, ya que Tokio no pudo recibir visitantes debido a todas las restricciones de la pandemia. Como se puede ver en la imagen, están los estadios vacíos durante las competencias y los atletas cuando se subían al podio tenían igual que usar sus tapabocas. Y ya continúa con esta parte mi compañero Harold. Continuando con la socialización, vamos a ver un poco lo que fue ese impacto económico que dejaron estos juegos a Japón. Tokio 2021 pasará a la historia también por sus cifras económicas y no precisamente pues de manera positiva, ya que pues el costo que alcanzó la organización de este mega evento fue de 15.400 millones de dólares, más del doble de lo que se había previsto en el año original, que va a ser en el 2020. Entonces, como se atrasó esto generó que tuvieran que este año que se aplazó tener mantenimiento de las instalaciones, sobre costos de protocolos sanitarios debido a la pandemia. Todo esto generó ese incremento en la organización del evento. Adicional a eso hay que recalcar pues que debido a la pandemia no hubo ningún espectador, por lo que los ingresos en la taquilla fue literalmente cero. Entonces se estimaba pues que la pérdida fue de 8 millones de dólares en solo ese concepto del ingreso de los espectadores que se esperaban. Y ahora pues ¿cómo fue que se mantuvo este mega evento? Pues fue gracias a los derechos de transmisión televisiva. Estos fueron la principal fuente de ingresos para que se pudiera mantener vivo o se pudiera haber realizado estos juegos. Entonces ya en lo que fue en Estados Unidos la NBC, en el Reino Unido fue la BBC y cadenas asiáticas que pagaron pues grandes cantidades de dinero para poder transmitir estos juegos, ¿sí? Los ingresos que pues
se dieron gracias a por este medio fue aproximadamente de 3.000 millones de dólares. Eso fue lo que pudo mantener a flote que se llevara a cabo estos juegos. Continuando, vamos a ver un poco también lo que fueron esas controversias y debates que se dieron a nivel o alrededor de estos juegos. Pues como todo gran mega evento, no quedó libre de estas controversias que se dan en estos tipos de eventos. Dentro de las que podemos destacar está pues primero la oposición ciudadana que hubo al respecto de la celebración de estos juegos, ya que pues unas encuestas que se habían realizado a los ciudadanos japoneses se demostró, se dieron como resultado que el 70% de la población se oponía a que se celebraran estos Juegos Olímpicos en plena pandemia, ¿sí? Entonces hubo en esa misma noche que se iban a transmitir los Juegos, hubo manifestaciones para que no se inauguraran. Entonces ya era una paradoja, puesto que en los Juegos Olímpicos se celebran en nombre de la humanidad, pero estos eran rechazados por la misma ciudadanía, por los mismos anfitriones de los Juegos, ¿sí? Entonces todo eso fue una controversia que se generó al principio de que no se quería celebrar pues estos Juegos debido a la crisis sanitaria que se vivía en el momento. Como otro hecho, otra controversia que surgió alrededor de los Juegos fue pues la renuncia del primer ministro, ya que en ese momento el exministro Yoshihide Suga renunció unos pocos meses después del cierre, ya que pues él fue uno de los que estuvo y presionó para que se llevara a cabo, para que se celebraran los Juegos Olímpicos, a pesar de pues todas las presiones y toda la oposición que había para que no se celebraran. Él fue uno de los que más insistió en que se llevaran a cabo, ¿sí? Entonces esto generó pues que tuviera una imagen negativa por parte de la misma sociedad, lo que le llevó a que tuviera que renunciar a su puesto pocos meses después. También hubo una cuestión a nivel geopolítico en cuanto al precedente que hubo de Pekín de 2022, ya que pues en ese momento había unas tensiones entre Estados Unidos y China, ya que las discusiones había un posible boicot diplomático de los Juegos de Invierno que se iban a llevar a cabo en Pekín en 2022 por las violaciones de derechos humanos que se habían llevado a cabo en Xinjiang, que comenzaron precisamente en los Juegos de Tokio. Entonces convirtiéndose así estos en un escenario diplomático, ya que pues estaban en desacuerdo en que China fuera uno de los que llevar a cabo estos Juegos de Invierno en 2022. Entonces todo esto generó a que hubiera esa tensión entre pues Estados Unidos y China para que pues convirtiendo los Juegos Olímpicos ese espacio de enfrentamiento. ¿Qué pasó? Y ya pasamos entonces a la que son las conclusiones, donde pues podemos destacar las siguientes, las cuales fueron, digamos que pues a pesar de que pues se había, pues entramos en una crisis sanitaria, pues sí o sí se llevaron a cabo los Juegos, mostrando digamos como esa resiliencia por parte de Tokio para el movimiento olímpico, pero pues dejó muy en claro, expuso también de cierta manera pues los límites que hay también en la celebración de estos Juegos, que fue pues a nivel o a costa de pues humana,
a costos económicos y a costos políticos que dejaron estos juegos, ¿sí? Mostrando que pues a veces importa más el dinero, el no perder pues lo que se había invertido, ¿sí? Sin tener en cuenta pues que se arriesgaban a que los mismos deportistas pudieran contagiarse, pudieran enfermarse, ¿sí? Entonces la primera conclusión que podemos destacar es esa. Ya como segunda conclusión pues tenemos pues que el impacto que tuvo la celebración de estos juegos fue altísima, y debido a la crisis que se presentó pues generó que se aumentara más ese costo para el país anfitrión, en este caso Japón, donde pues se destaca la pregunta de que si tiene sentido que un solo país asuma esta carga financiera que le dejó pues estos juegos. Pues que el legado que le deja Tokio estos Juegos Olímpicos es mixto, ¿sí? Por un lado pues esa parte de esa infraestructura y por proyección internacional, ¿sí? Pero asimismo también les deja pues esa gran deuda económica y ese debate político pero también una gran deuda y un debate político en si vale la pena pagar por la gloria olímpica todos esos costos que está asumiendo Japón, está asumiendo Tokio por la celebración de estos Juegos Olímpicos. Y eso sería toda a nivel de socialización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y 2021, pues destacando estos hechos, estos aspectos que consideramos son importantes y que marcaron pues unos aspectos políticos, económicos y sociales importantes. Muchas gracias.